amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Hoy es martes 6 de octubre del 2020 y claro, lo primero que uno dice como buena noticia, ¿no? Es el triunfo de Caicedo en esta tercera vuelta del Giro de Italia y genera unas sensaciones que uno dice, los ecuatorianos podemos, y creo que sí. Y el Carchi está demostrando, ¿no?, una especialización. Y estaba recordando el día de ayer, nos adueñamos muchas veces de estos triunfos. En la San Silvestre era muy común que la bandera ecuatoriana esté en los primeros puestos. Ahora en Europa en el ciclismo, así es que felicitaciones a Caicedo, felicitaciones a Carapaz, a todo lo que nos está pasando. Ojalá eso podamos hacer en otras actividades. Creo que los ecuatorianos podemos hacerlo. La prensa da cuenta de los ajustes fiscales que deberá hacerse a propósito del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se prevé que plantearán un incremento, eso parecería que está en el IVA hacia el 15%, eso ha sido muy debatido. Se hizo en el terremoto de Manabí 2 puntos. Luego, no sé con qué criterio, pero se eliminó, eso habría ayudado a estas alturas ya. De todas maneras, son retos ya para el próximo gobierno. El tema que les vamos a plantear para iniciar este diálogo, en esta mañana fría, madrugada fría, y que esperamos se vaya mejorando, el sol ya está saliendo, es ya la Asamblea Nacional ha tratado, tiene el informe sobre la reforma parcial a la Constitución, a los proyectos que están, y están nuestros invitados, la economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión y expresidenta de la Asamblea, el doctor Simón Pachano y el doctor Stalin Raza. Los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Asambleísta Cabezas, bienvenida, buenos días. Bueno, coméntenos cómo le fue con el informe, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Un saludo cordial a usted y por su intermedio a todos quienes están escuchando este programa. Para mí es un honor compartir este panel con los doctores Stalin Raza y el doctor Simón Pachano, justamente el día de ayer. Y mire estas coincidencias. Ellos fueron mis invitados a la Comisión de Enmiendas y Reformas Constitucionales en la línea de escuchar distintas voces que puedan aportar en este importantísimo y trascendental debate. Conversábamos y quiero comentarle, el debate, como usted conoce, de este tema ya se trató hace algunos días en la Asamblea. Se ha cerrado el texto de primer debate de lo que tiene que ver con las reformas constitucionales planteadas por el Comité por la Institucionalidad Democrática. Ahora estamos trabajando y nos prestamos a ir a este segundo debate, pero para ello nos parece que es relevante escuchar voces a favor y en contra de esta iniciativa. Definitivamente hay puntos muy positivos, pero también hay algunos puntos que tienen que ser valorados con muchísimo más detalle para que esta, que es una reforma trascendental en el tema de país, de toda la reestructuración de la función legislativa, no sea solamente un maquillaje o un tema de forma, sino que también tenga cambios de fondo fundamentales, que ayer algo hemos avanzado con la aprobación ya de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la cual se establece cambios significativos que yo los impulsé desde mi presidencia, como es el mismo tema del fortalecimiento institucional, de trabajar en los temas de profesionalización del personal de la Asamblea. Es fundamental saber que ahí hay muchísima gente muy profesional de años y que esa biblioteca y esa memoria histórica tiene que ser preservada en beneficio
de lo que representa ese conocimiento y esa trayectoria durante muchísimos años. Al saludar al doctor Simón Pachano, Simón, bienvenido, buenos días. Entonces, la Asamblea inicia, digamos, ya el trabajo para un segundo debate. Podríamos plantear entonces que tres ejes en esto como para la discusión. El uno que tiene que ver con la estructura de la Asamblea y esto de la bicameralidad, que sería un cambio profundo, pero que ese sí se aplicará a partir de después de 4 años, si es que se aprueba el siguiente año. La reforma está de que desaparece el Consejo de Participación Ciudadana y retornan esas atribuciones en la mayor parte a la Asamblea, cosa que yo debo decir me parece que también es una de las aspiraciones del proyecto, ¿no es cierto? Simón, la visión de lo que ha tratado hasta aquí la Asamblea y cuáles serían los 2 o 3 puntos en donde va a haber que trabajar con mayor ahínco y que la economista Cabezas, como presidenta de la comisión, debería impulsar o tratarlo a más profundidad. Simón, bienvenido, buenos días. Creo que se nos congeló la imagen de Simón y no sé si... Hasta mientras retomamos la conexión con Simón Pachano, al doctor Stalin Raza. Buenos días, doctor Raza, bienvenido. Stalin, ¿cómo observa usted el proceso entonces y cuáles encuentra que serían las dificultades? Buenos días, Francisco. Buenos días a la asambleísta Cabezas, al doctor Pachano y por supuesto a quienes nos escuchan y miran a través de Radio Cadena Democracia EXA. Sí, yo agradezco realmente la invitación que ayer nos hiciera Elizabeth Cabezas como presidenta de la comisión para hacer nuestros puntos de vista frente al informe para primer debate. Y en esa comparecencia he dicho lo que hoy voy a resumir en los 3 puntos que me ha pedido Francisco. Yo creo firmemente en que la propuesta de bicameralidad no es conveniente para el diseño constitucional ecuatoriano, porque me parece que va a complicar el tema de la aprobación de las leyes. El proyecto de formación de las leyes me parece que se va a entrampar, se va a bloquear. Por otra parte, me parece que esto no va a ayudar a la gobernabilidad. Creo que en los temas de aprobación de leyes y de fiscalización, el ejercicio, esta dinámica entre las 2 cámaras no va precisamente a ayudar a la mejor gobernabilidad de un Ecuador que ya es caótico, con un sistema de partidos, como nos recordaba ayer Santiago Basabe, que también asistió a la comisión, muy numeroso y donde se proponen candidatos que no necesariamente están a la altura de las circunstancias ni para legislar ni para fiscalizar. Y en desde un tercer ángulo, porque me parece que tampoco ayuda a disminuir el hiperpresidencialismo, la forma en la que están determinadas las mayorías para los casos de aprobación de leyes, para los casos de ratificación o de allanamiento en los vetos presidenciales, y para los casos de aprobación de las mociones de censura en los juicios políticos, me parece a mí que no ayudan a reducir este tema con el que se quiere lidiar, que precisamente es el hiperpresidencialismo. Yo vería por ahí esas 3 objeciones. Creo que la comisión tiene la posibilidad, por supuesto, de decirle al Pleno, de sugerirle al Pleno que tomar una opción, una línea, ¿no? La comisión lo que ha hecho es un poco tener una posición salomónica y decir, nos parece que ambos sistemas tienen ventajas y desventajas, lo cual es verdad, y nos parece que el tema tiene que ser debatido de la comisión y falta también pero la toma de posición quizá de la propia Asamblea acerca de si conviene o no el diseño bicameral. Quizá eso nos permite también, la propuesta de la comisión, de lo que usted dice, dejar a lo mejor en el informe las preocupaciones de los 2 sectores, aunque claro, la comisión podría tomar una posición, pero como va a tener que tratar después del primer debate el tema para el segundo, quizá dejar la opción que en el debate general se busque y se vaya ya definiendo una mayoría de la Asamblea, ¿o usted cree que, como ha dicho, hay que ya ir tomando una posición?
Sí, mire, un poco aquí van a llegar al punto en el que toca decirle al comité interinstitucional y al grupo de personas que han presentado la propuesta si la Asamblea considera o no que es pertinente realizar la reforma constitucional en cuanto al tema de la bicameralidad. Ujú. En esto tendrá que decantarse la Asamblea. Es verdad que el proyecto tiene un informe favorable de la Corte Constitucional, Ujú. pero eso no quita la facultad, la amplia capacidad que tiene la Asamblea como legislador de establecer cuáles son los contenidos de esa O reforma. sea que usted ¿Sí? diría que No es el hecho de que el exista. informe podría incluso, Stalin, el informe podría incluso decir esto no es conveniente. Eventualmente, por supuesto Ya. que sí. Precisamente para Ujú. eso son los debates Claro. legislativos, Sí, sí. para establecer cuál es el alcance y la conveniencia o no de las reformas, porque si no, no sería necesario que pase el tema por la legislatura, simplemente con una propuesta presentada por un grupo de ciudadanos, reuniendo las firmas necesarias y el dictamen de Pasaría constitucionalidad, la reforma. debería entonces Claro. presentarse la consulta popular, y no está diseñado así el proceso de reforma. Tiene que Estamos pasar ya, por los debates legislativos. claro, estamos ya con el doctor Simón Pachano. Simón, nuevamente bienvenido, muchas gracias. Estos ejes de los que nos plantea, y claro, y con razón, el doctor Raza, nos plantea de que no necesariamente va a salir el diseño propuesto de la reforma o los objetivos que el Comité Interinstitucional plantean al país. Pero, claro, la comisión podría ya tomar una posición sobre esto. ¿Cuál sería el criterio, Simón? ¿Debe o no la comisión tomaría una posición sobre esto y los ejes sobre los que hay que trabajar? Buenos días, Francisco. Buenos días a Elizabeth y a Stalin. Yo creo que es un tema muy complejo y hay que tratarlo de esa manera. Es Yeah. decir, hay que darle tiempo sobre todo. Yo no sé si conviene hacerlo apresuradamente para que entre en la misma consulta popular en que debería aprobarse el otro tema, que creo que es complejo, pero mucho menos, que es el de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Porque el cambio a un bicameralismo no es simplemente el dividir a la actual Asamblea en dos cámaras y definir el número que tengan los integrantes, sino que tiene que ver con las funciones, con las atribuciones de cada una de las dos cámaras, tiene que ver con las funciones y atribuciones del Congreso Pleno, que por ejemplo no están en la propuesta que está presentada, no hay una claridad respecto al Congreso Pleno, y tiene que ver, como ya justamente hacía referencia el doctor Raza, que es lo que se conversó ayer, por ejemplo, con el sistema de partidos, el sistema electoral, es decir, cómo va a ser todo el procedimiento de conformación de este nuevo parlamento, digamos así, y que implica, digamos, una serie de cambios que deben ser hechos todos al mismo tiempo. No podemos hacer unos cambios, digamos, parciales o de parches y que después vayan a hacer otros. No, hay que hacerlo todo integralmente. Entonces, Pero, Simón, hay una interrupción para plantear esto. O sea, si es que la reforma pasa como está, obviamente deberá continuar una serie de leyes para que puedan volverle efectiva la reforma y factible. Pero al mismo tiempo no sabemos cómo termina la reforma y ya podríamos tratar el sistema de partidos y el sistema electoral. sí, es que yo creo que esas leyes que tienen que apuntalar a la reforma constitucional, deben estar previstas de antemano y deberían ser un mandato para que se aprueben de inmediato cuando sea aprobada esta reforma. O sea, supongamos que esta reforma fuera en el mismo referéndum en el que se haría la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, debería ya constar ahí que se cambia en los otros aspectos. Por ejemplo, en la ley electoral y la ley de partidos políticos. Yo creo, soy de la opinión de que, por ejemplo, las dos cámaras
tienen que ser conformadas exclusivamente por partidos de alcance nacional, Claro. no por partidos provinciales ni cantonales. ¿Por qué? Porque son instancias nacionales que se legisla para el conjunto del país y se fiscaliza a las otras instancias de carácter nacional y se representa políticamente al conjunto del país. Además, hay que evitar la fragmentación, que ha sido uno de los grandes problemas de nuestros órganos legislativos. Hay que evitar la provincialización de esos órganos legislativos. Hay que dotarle además de una serie de elementos para su funcionamiento, como por ejemplo cuál es el proceso de la ley, el proceso de formación de la ley, que ahora está establecido en parte en la ley de la función legislativa. Ese proceso tiene que cambiar radicalmente. Entonces es una serie de reformas, ¿no?, la que hay que hacer, y eso debe estar previsto desde el momento en que se va a someter esto a referéndum en la ciudadanía. Claro, entonces ahí, economista Cabezas, uno dice, debería la comisión también plantear entonces las posibles reformas, y claro, el trabajo se le va a venir, porque de lo que nos hace tomar conciencia, digámoslo así, Simón, es real, y yo decía, después de la reforma se iniciará, como no se va a aplicar de inmediato, pues en el caso del Consejo de Participación Ciudadana sí, pero las otras cosas van a servirnos quizá para los próximos procesos electorales, y creo que sí, la reforma urgente del sistema político ecuatoriano en general, del Código de la Democracia, que era la ley de partidos, y el sistema electoral parece que van a ser urgentes. De economista Cabezas, ¿hay la posibilidad de que la comisión tome una posición frente a la unicameralidad o bicameralidad? Bueno, de hecho, para el segundo debate, Francisco, y a los ecuatorianos que nos están escuchando, es obvio que la comisión tiene que tener una propuesta ya definida en función de las tres preguntas que en este momento se plantean como parte de esta iniciativa ciudadana. Y de hecho, estos debates que estamos teniendo y el escuchar los distintos puntos de vista, lo que hacen es que de manera responsable la comisión vaya justamente definiendo cuál es esa posición. Nosotros, y ya dentro de la misma comisión existen posiciones claras sobre este tema de la bicameralidad, no hay un consenso general, hay posiciones divididas, quienes creen que esta pueda ser un apoyo y una ayuda para fortalecer a la función legislativa, pero también quienes piensan y pensamos y compartimos algunas inquietudes como que esta no es la panacea y esto no solamente que puede constituirse en un tema de mayor conflicto al existir dos cámaras en las cuales quienes van a estar representados son personas y seres humanos de las mismas características y condiciones. Aquí no va a haber una diferenciación de unos y de otros y por lo tanto hay un riesgo de replicar los pecados que ahora la Asamblea ha tenido en otra cámara, como en este caso la del Senado. Así que quede claro que es obvio que la Asamblea tiene y la Comisión presentar ya para el segundo debate una propuesta clara y con definiciones de las que encontremos en el seno de esta comisión los consensos necesarios para que así sea. Porque de si hecho, no hay... el tema, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana y la independencia de la Fiscalía son este momento claros puntos de consenso, ya los hemos conversado, los hemos discutido y creo que definitivamente ahí hay una posición conjunta. Para el tema de la bicameralidad todavía hay posiciones en las cuales debemos debatir y como bien lo han dicho los invitados de esta mañana y varios de los expertos que nos han acompañado durante este proceso en la comisión, la valoración tiene que ser integral y también la necesidad de entender que hay varias leyes que tienen que ir de la mano y tienen que ser reformadas para que este sistema de volverse a instalar en el país, porque ya la bicameralidad existió hace muchos años, no tenga vicios y realmente contribuya de alguna manera a superar los problemas de confianza y de credibilidad que en este momento atraviesa la función legislativa. Y si no, tendríamos que replantear, y cuando digo tendríamos el país, el tema de los asambleístas nacionales que podrían jugar un rol a lo mejor con reformas a la ley, un rol especial, alguna diferencia para que sean
para que tengan, digamos, unas funciones distintas. Pero entonces la comisión encuentra usted, asambleísta Cabezas, que en el tema del Consejo de Participación Ciudadana la cosa va a ser más fácil, pero y se podrá plantear entonces a lo mejor que dos opciones para que acompañen a esta del Consejo, economista Cabezas. Bueno, definitivamente lo que yo le estoy comentando es que esta comisión entiende y yo estoy muy clara del nivel de responsabilidad y trascendencia del tema que estamos tratando y por eso estamos justamente escuchando las voces desde todos los sectores. La semana pasada, el día viernes, tuvimos igualmente un importante panel de representantes de organizaciones ciudadanas para tratar el tema puntual de la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Tenemos todavía pendiente convocar algunas otras organizaciones que nos han pedido asistir. Hicimos ya un interesante panel con justamente quienes ahora nos acompañan en esta entrevista y también el doctor Basabe, quienes aportaron ideas relevantes y de peso para este importante debate sobre la bicameralidad, y lo propio haremos en el transcurso de esta semana para tratar el tema de la independencia de la Fiscalía. Estas voces y estos argumentos nos dan a nosotros bases sólidas como para tomar las mejores decisiones en beneficio de los ecuatorianos, más allá de que sabemos de que estos temas van a ir a un referéndum aprobatorio y que tendrá que ser aprobado por los ciudadanos. Un tema que también es preocupante es que en medio de esta vorágine de un proceso electoral que se viene ya a puertas, es un poco complejo posesionar estos temas que son temas menos interesantes, menos escandalosos, pero de una trascendencia fundamental. Y por eso es mejor que lo traten, por eso es mejor que lo traten, economista Cabezas. Votación en un referéndum para que la decisión que se haga no sea una decisión solamente jalada por esta vorágine electoral, sino que sea una decisión conocida y sobre todo a conciencia de la trascendencia y de los cambios que esto representaría. Bueno, ahí uno podría plantearse, doctor Raza, entonces, claro, hay que hacer una reinstitucionalización, no solo a través de la reforma, sino en general con otras normas. Usted decía que no encuentra, y también el economista Cabezas nos decía, no puede ser la panacea, la bicameralidad, pero como experiencia, y algunos dicen, podría causar problemas en el tiempo del tratamiento de la ley. Pero hay la reflexión que ojalá cause problemas, porque no es una asamblea más o mejor por la cantidad de leyes que nos proponga, porque eso podría ser que nos conflictúa la vida permanentemente, y el hiperpresidencialismo, que ya lo vemos desde el 2008, nos ha causado mayores problemas, hay que enfrentarlo de alguna manera. La economista Cabezas dice, la gente no va a tener, quizá esto de proyectar y que la dirigencia, los elegidos, nos planteen cosas que se visualizan más allá de si es o no popular, sea mejor que no sea así tan generalizado, ¿o no, doctor Raza? Sí, mire, el principal objetivo de que la comisión, el comité por la institucionalización, haya planteado la propuesta de la bicameralidad era que la Cámara de Senadores se constituya en un cuerpo colegiado integrado por personas de mejor nivel, integrado por senadores que tengan la capacidad de revisar con mayor reflexión, con mayor distancia, privilegiando el interés nacional a los intereses locales que efectivamente y legítimamente están representados por los asambleístas elegidos por las provincias, pero que hagan este proceso de reflexión con más detenimiento acerca de la calidad de las leyes y de la cantidad también. Y precisamente por eso tenía sentido que la Cámara de Representantes, la Cámara de Senadores, perdón, esté compuesta por integrantes que reúnan, primero, una mayor edad. Segundo, que tengan requisitos profesionales, que tengan título profesional. Tercero, que tengan un tiempo de experiencia en el ejercicio de sus respectivas profesiones. Y cuarto, que representen los intereses nacionales y no solamente los locales. Respecto de dos de estos temas, dos de los cuatro, la Corte Constitucional habilitó que así sea. Estableció que la edad de los senadores sea la de 35 años, con lo cual se homologa a la edad requerida para ser presidente de la República,
y estableció también que los senadores, tengan representación nacional. Pero no se pronunció, mejor dicho, se pronunció en sentido negativo, dijo que no era constitucional porque violaba el principio de igualdad, el hecho de que se les exija título profesional y el hecho de que se les exija tiempo de ejercicio de sus profesiones, experiencia en el ejercicio de sus profesiones, con lo cual, a mi juicio, se le mutiló a la propuesta del Comité por la Institucionalización de esta posibilidad de que la Cámara de Senadores esté integrada por un cuerpo de representantes que sean más calificados para hacer este proceso de mejoramiento de la calidad de las leyes. Entonces, claro, lo que nos queda es efectivamente la carrera, la profesionalización del personal de la Asamblea, del personal del cuerpo de asesores y del cuerpo técnico de la Asamblea. Generar un Pero equipo si esto es lo permanente. Que vamos a tener que hacer, no necesitamos de 2 cámaras. Necesitamos solamente de la una y hacer una carrera institucional en la Asamblea fuerte, sólida, con asesores y con personal técnico que cumpla esa función y nada más, no necesitamos senadores. Entonces, a mí me parece que el problema viene de origen. El problema es un problema de que desde el dictamen de la Corte Constitucional se le quitó a la propuesta del comité esta posibilidad y eso va a comprometer seriamente el objetivo fundamental que tenía la propuesta, que es generar una cámara alta de reflexión, de mejoramiento de la calidad de las leyes. Entonces, si eso se quita y si además se establecen condiciones que van a establecer un sistema cruzado de controles y unos requerimientos de quórum de votación diferentes para las leyes orgánicas, para las leyes ordinarias y también y especialmente para los enjuiciamientos políticos, a mí me parece que el bloqueo antes que la solución van a ser la respuesta y por eso yo me ratifico, creo que el diseño de la bicameralidad no es un diseño pertinente. Yo creería que sí es importante, es indispensable desde luego, y estos son los temas fundamentales, claro. Y creo que siempre lo fueron, en la propuesta incluso del comité que recogía la inquietud ciudadana, se establecían estos dos pilares fundamentales en los que la Asamblea por suerte ha encontrado consenso, porque además está sintonizando políticamente también con la sensación y con el sentir de la colectividad, que es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana en la versión de la propuesta de la comisión, del comité, y o a su vez el traslado y no la eliminación de las funciones de este Consejo de Participación a la legislatura en la propuesta de las enmiendas constitucionales planteadas por la propia Asamblea, que están caminando un poco más rápido. Claro, pero entonces, ahí, perdón Stalin, permítame hacerle una interrupción ahí. Lo lógico de la propuesta, digamos, resultaba justamente eso. En algunos casos, creo yo, frenar la rapidez de las leyes, pero también en otros facilitar el juzgamiento, facilitar la información, que los juicios políticos no vayan a tener las decisiones como ahora tienen, o en el trámite de las leyes, que el ponente sea el único y no o votar por paquetes y todas esas cosas que son las que, como decía y reconocía el economista Cabezas, han generado incluso dificultades, son las que hay que enfrentar, pues. Sí, Francisco, precisamente, y por eso es una buena decisión el que ayer se haya aprobado ya en segundo debate las reformas a la ley orgánica de la función legislativa, porque precisamente todos estos defectos, todas estas deficiencias que usted hace mención, son o podían haberse procesado a través de reformas legales, y así es como la Asamblea parcialmente lo ha hecho con la aprobación que se produjo ayer. Creo yo, sinceramente, que el establecer el diseño bicameral no va a traerle buenas respuestas ni buenas consecuencias a la propia función legislativa, función que, como efectivamente lo ha reconocido la asambleísta Cabezas, y así mismo se encuentra en este momento debilitada en su credibilidad y en su legitimidad. Incluir un mecanismo de bloqueo interno en la propia función a mí me parece inconveniente, por decirlo menos, dado que no va a ser una Cámara integrada por representantes de mejor calificación, van a ser exactamente los mismos candidatos propuestos para la Asamblea, aquellos para la Cámara de Baja de Representantes, aquellos que integren también la Cámara de Senadores. La representación de los partidos políticos se va a ver reflejada de idéntica manera en ambas cámaras, con la única diferencia de que, por ejemplo, en los procesos... Pero ahí hay una cosa, y permítame antes de ir con este tema también preguntarle a Simón, que ha estudiado y ha hecho el seguimiento de todo esto.
claro, van a ser los mismos políticos, van a ser los mismos partidos, pero lo que hay entonces sí con mayor urgencia, Simón, es que el sistema de partidos políticos, el sistema electoral, no sea tan disperso, y eso tiene que ver con la ley, con el código de la democracia. Pero la bicameralidad, para darle un nivel, como nos recuerda Stalin, no tiene el acuerdo, digamos, o la aprobación por parte de la Corte Constitucional. Y yo estaba recordando en ese momento el debate de la nueva constitución del 78-79 que fue aprobada y la del 45 reformada. Y ahí, claro, el problema era que no sea alfabeto, candidato, pueden o no votar. Y claro, y la decisión fue que sí podían, para tener esta igualdad, Simón. Sí, a ver, en este tipo de dilemas, si se quiere, siempre está presente esta contradicción entre la representación y la eficiencia, digamos. Es decir, tenemos, ¿no es cierto?, un principio democrático básico que es el de la representación ciudadana y que no debe haber, en lo ideal, digamos, no debería haber trabas, no debería haber obstáculos para esa representación. Pero también tenemos por el otro lado que hay funciones como la que estamos hablando, la de legislación, en fin, que requieren ciertas destrezas, ciertos conocimientos, cierta preparación, y cada vez eso es más exigente. Entonces, ¿cómo balanceamos eso? Ese es un tema fundamental. Posiblemente para eso pueda ser, digamos, viable o positiva la bicameralidad, porque en la una cámara se pueden poner criterios más exigentes en términos de las destrezas, de la formación, de la capacitación, y en la otra cámara se puede dar más fuerza a la representación política. Puede ser, digo, no es Claro. una fórmula, pero podría ser eso. Lo que pasa es que la Corte ya ha dicho que eso es limitación de derechos. Justamente eso. El problema es que nos encontramos con esa interpretación de la Corte, que en efecto es una interpretación, si se quiere, válida con respecto a lo que está planteado en la Constitución, y no solo en la Constitución, sino incluso en acuerdos internacionales, etcétera. Pero yo creo que sí se puede tener una serie de elementos que no afecten a los derechos y que exijan ciertas calificaciones para ejercer los cargos. Esas calificaciones, por ejemplo, hay para otro tipo de cargos. Por ejemplo, las instancias de control, de la Contraloría, las superintendencias, etcétera, que exigen cierta calificación. Entonces, se puede aplicar los mismos principios para por lo menos una de estas instancias que se están planteando. El otro tema, y quizás Stalin Raza va por ese lado, y creo que es muy válido ese debate, es plantearse para hacer los cambios que se necesitan. ¿Es necesario ir a una bicameralidad o se puede hacer con lo que tenemos ahora? ¿No? Y ahí entra también algo que ya fue dicho antes en esta conversación, y es, por ejemplo, darle ciertas funciones y atribuciones a los diputados, a los asambleístas nacionales. Por ejemplo, ahí tener esa diferenciación a la que me estaba Claro, que sería con el Senado, ¿no? Pero darles a los nacionales una atribución adicional, no sé. Claro. Entonces, creo que hay que discutirlo más, es lo que planteaba hace un momento. Yo no creo que el debate es simplemente el de unicameralidad o bicameralidad, porque la bicameralidad da un poco más de fuerza al producto final de la Asamblea Nacional. No creo. Yo creo que hay que discutirlo en todos estos aspectos. Es un debate integral. Por eso decía antes, quizás hay que plantearlo como un tema que hay que discutirlo durante un buen par de años y que se vaya haciendo un tema de debate muy serio
y que a partir de eso se tome una decisión ya acabada. No es muy sencillo esto porque, como hemos visto en esta breve conversación, ya hay un montón de temas que hay que resolverlos. Los temas internos del Congreso Nacional son muy complejos. Yo hacía referencia ayer cuando estuvimos en la comisión, invitados por la asambleísta Cabeza, hacía referencia a que en muchos países de América Latina se hicieron programas de modernización de los congresos nacionales. Yo participé en varios de esos como consultor del BID y de Naciones Unidas, y por ejemplo hubo casos muy exitosos como el de Chile. Hubo un caso exitoso, extrañamente, aunque parezca ahora extraño, digamos, pero en su momento no lo fue, en Nicaragua, hubo en Panamá, en fin, en muchos países. Y hay experiencia respecto a eso, a la profesionalización y al mejoramiento de la calidad interna de los órganos legislativos. Entonces, creo que ahí podríamos también encontrar cierta... Simón, podríamos estar pensando solo en una respuesta a la baja credibilidad y prestigio de la Asamblea, pero no solo para decir eso no importa, que importa mucho tener pues instituciones respetadas y respetables. Nunca han tenido, y en general en los países del mundo, una gran popularidad, pero sí una gran respetabilidad, que no se consigue solamente siendo populares a través de lo que legislan, y esa no será, Simón, de la experiencia, del estudio, del seguimiento, más bien que reflexionar sobre el rol que juegan las asambleas y cómo han de plantear el debate nacional. Sí, y sobre todo el rol que le asigna la ciudadanía. Ahí hay un tema fundamental. La ciudadanía concibe a la asamblea como un órgano prácticamente ejecutivo que debe hacer cosas. Recordemos que un tiempo incluso se repartía partidas presupuestarias, ¿sí? a los diputados provinciales. Eso era un verdadero absurdo porque es convertirle en otra cosa la asamblea. La asamblea es una instancia de formación de la ley, por supuesto, de control a los otros órganos, a las otras funciones del Estado y de representación política de la ciudadanía, de debate político. Entonces, ahí hay que cambiarle el chip, digamos, a la propia ciudadanía, recordarle que está eligiendo a personas que van a hacer eso y que no van a hacer obra para su provincia. Y que no les permitan hacer propuestas de esa naturaleza. Exacto, pero entonces ahí tienen que haber cambios sustanciales incluso de la percepción de la propia ciudadanía. Y quizá para concluir esta intervención, sí. yo creo que, no sé, retomando el título de una novela, que es el cantante, no la canción, ¿no? Yo creo que hay que pensar en el cantante y en la canción. Es decir, la canción podemos cambiarla con las normas, en fin, y decir, hagamos una canción muy bonita, muy buena, que sea, digamos, que tenga buena letra, que tenga buen tono, buena armonía, etcétera, que serían las instituciones. Pero si los cantantes son malos, le arruinaron a la canción, y eso creo que es también lo que pasa, y por lo tanto ahí volvemos al tema de el sistema político y el sistema electoral. Y de las capacidades, en fin, entonces tenemos que poner ciertos elementos, ¿no? Claro, economista Cabezas, claro, este es un debate que usted desde la comisión lo puede llevar, tiene tiempo todavía en la asamblea. Esta asamblea podría, yo digo, generar esta visión nueva de institucionalidad. Quizá no en su totalidad, muchos estarán de candidatos también, pero la responsabilidad es entonces grande, y más aún si es que la preside una expresidenta de la asamblea. Uno piensa en la calidad de las leyes que se han propuesto y se han tratado. Dicen en los últimos 12 años venía más del Ejecutivo, y de hecho es porque el Ejecutivo tiene, digamos, iniciativas mayores que las de la legislatura. Usted, desde su experiencia, usted diría, ¿vale la pena el encaminarnos a un sosiego de la bicameralidad, o transformamos
y como dice el doctor Raza, con algunas leyes transformamos el rol de la Asamblea, el rol de los asambleístas nacionales, para decir lo que nos planteaba también Simón, y tenemos una nueva institucionalidad. Con esto mismo que dice la Constitución, que muchos dicen, no, es justo la Constitución, no solo la reforma, es la Constitución con toda esa declaración la que hay que cambiar. Bueno, yo debo comentarle que comparto ampliamente los criterios que han sido vertidos esta mañana y también hemos promovido dentro de la comisión otros debates interesantes. Debo recordarle, Francisco, y a los ecuatorianos que nos escuchan, que me honro en ser la presidenta del Foro de Parlaméricas, un foro de 35 parlamentos en el continente americano, que hemos tratado este tema de la debilidad de las funciones legislativas a nivel del continente. Este es un problema penosamente que no solamente es del Ecuador, sino que sufren otros países en mayor o menor escala. Y en esa línea justamente yo invité a la comisión a dos importantes senadores, uno de Colombia, otro de Chile, en donde también debatimos con la misma, yo diría, extensión y profundidad de este tema. Fíjese el caso chileno, que si bien el doctor Pachano lo comenta en su momento, un sistema bicameral muy fuerte, muy sólido, ahora justamente Chile debate el retorno a un sistema unicameral. Entonces son circunstancias, son condiciones, son realidades de cada uno de los países, pero que no son distantes entre sí. Pero me parece, y retomando ya lo que usted había planteado, Francisco, es importantísimo que este sea un debate más allá de la coyuntura que este momento atraviesa la Asamblea Nacional. Tiene que ser un debate que trascienda, que realmente su solución sea de largo plazo, en donde no estemos motivados por una novelería de un momento, sino que realmente el cambio es un cambio profundo. Yo comparto que este es un debate extremadamente trascendente como para que sea tomado en la coyuntura de unas elecciones en el que realmente el tema va a pasar desapercibido, y por eso mismo es relevante que lo tratemos, y yo agradezco este importante espacio para así hacerlo. Pero obviamente también tenemos los temas de tiempos que están establecidos en la Constitución, y en función de ello, para dar cumplimiento a lo que el artículo 442 de la Constitución establece, la Comisión tiene que tener un pronunciamiento, el mismo que lo tendremos hasta mediados de diciembre, que es la fecha en la que esta comisión tiene que pronunciarse para un segundo debate. En ese sentido, usted también lo ha dicho, hay las posiciones claras en el tema del Consejo de Participación, en el tema de la Fiscalía, y en este tema tendremos que ser bastante analíticos y ver realmente cuál es la recomendación desde la Comisión para que este tema pueda ser el más importante y el más, yo diría, saludable para la vida democrática del país, so pena de que obviamente estos cambios tan trascendentales pueden ser analizados a futuro y vayan de la mano de todas estas leyes que ustedes bien lo han comentado. Usted diría, economista Cabezas, que es importante entonces no solo que la ciudadanía debata y el comité interinstitucional deberá entonces hacer un trabajo adicional de lo que hace la comisión para fortalecer su propuesta, para darle sentido y quizá presentar también en conjunto las leyes que deberán ser reformadas. Pero ¿usted siente que en la Asamblea Economista Cabezas esta cosa puede distorsionarse como propuesta electoral y no como esta nueva visión de la reestructura del Estado, de trabajar, no hacer asambleas constituyentes, sino utilizar los mecanismos para ir puliendo la Constitución y a lo mejor irla reduciendo o facilitando a través de otras leyes el mejor funcionamiento de esta visión institucional, economista? Lo que me parece es que la coyuntura de unas elecciones no son el escenario adecuado para debatir un tema que tiene varias aristas y que tiene que ser conocido en su dimensión global e integral. Entonces, en medio de estos tiempos de campaña, el tema del debate de una reestructuración, por decirlo de alguna manera, de la función legislativa, es un tema que definitivamente no está siendo abordado en la dimensión y trascendencia que este tema tiene. Doctor Raza, esta dimensión que tiene el tema, y creo que yo diríamos, estoy convencido de que el debate de las ideas de la academia, de los especialistas, tiene que estar, estamos obligados a...
usted además de que nos ha dicho, no encuentro una respuesta a los problemas que hemos visto en la bicameralidad, encuentra una reestructura entonces de la Asamblea estrictamente en formación de la ley, en juzgamiento, en fiscalización, que es un tema indispensable y que cada vez se vuelve de mayor necesidad en el país. Lo de la Fiscalía y lo del Consejo de Participación Ciudadana parece que son temas en donde el convencimiento de que esto tiene que ser fortalecido en el caso de la Fiscalía y eliminado en el de Participación Ciudadana para dejar a la ciudadanía que vuelva a organizarse y que participe, doctor Raza. Sí, a mí me parece que hay cosas interesantes de todas formas en el proyecto, en el informe que se ha presentado para el debate, y que tienen que ver, por ejemplo, con esta diferenciación entre el rol, en los casos de los juicios políticos, entre el rol de quienes acusan y el rol de quienes deciden la acusación. Es verdad que actualmente hay un problema en los enjuiciamientos políticos y es que los mismos legisladores que presentan la acusación, que además se requiere un número importante de la Asamblea, una cuarta parte de la Asamblea, para que se presente un pedido de enjuiciamiento político, y luego se requiere que vaya a la Comisión de Fiscalización y en la Comisión de Fiscalización se requiere el pronunciamiento mayoritario de esa comisión y luego los mismos asambleístas que propusieron el juicio político y que se pronunciaron en la Comisión de Fiscalización terminan votando por la moción de censura y de destitución en el Pleno de la Asamblea. Me parece que ahí se confunden los roles entre acusación y decisión, y esto sí es importante. Pero no creo que sea necesario, no creo que sea indispensable que esto cuente con una segunda cámara. Bien podría hacerse una reforma en el sentido de que los asambleístas que han propuesto la acusación no sean los mismos asambleístas que voten por la moción de censura y destitución, porque recordemos que finalmente el juicio político como es, no deja de ser juicio. ¿Sí? Claro. Y como juicio tiene que respetar normas y garantías del debido proceso. Y una de ellas precisamente es la imparcialidad del que juzga frente al que acusa. Entonces, pero ahí hay una condición que es indispensable, doctor Raza, y que ya la hemos visto, que como es un juicio político, teniendo una estructura distinta a los otros juicios normales, uno dice, es el Parlamento en pleno, la Asamblea, el Congreso, como lo quieran llamar, la que vota, y de eso no se pueden abstraer quienes no solo están enjuiciando y sosteniendo una tesis, sino que además, imagínese usted que en la estructura hay que tener, creo que 25 votos ahora, eliminaríamos a 25 votantes para que los otros los puedan juzgar, y ese sí es un conflicto también, y por ejemplo, ahí yo le diría a usted, yo sí creo que hay que votar, porque si yo propongo, lo justo es que vote por esa censura y no espere que los otros me den la razón solamente. Planteo así, doctor Raza. Sí, pero la perspectiva es distinta, la óptica es totalmente distinta, porque como es un juicio, hay que respetar una garantía básica. Si usted propone el juicio, no puede usted ser parte del grupo de personas que deciden el juicio. Es como si usted propusiera una demanda en contra de su vecino y usted mismo participaría en la deliberación del tribunal y votaría por juzgarle a su vecino. Pero participe en la deliberación ante un juez distinto, que es único. Pues. Sí, pero igual, cuando funciona en el colectivo se produce de la misma manera. En fin, con menos, un juicio político, y esto lo ha dicho ya incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su composición anterior y actual, tiene que tener estas garantías del debido proceso. Cualquier juicio tiene que tener la garantía básica, elemental, de que el juez sea imparcial. Y me parece útil, me parece que en esto por lo menos no ha habido discrepancia en la comisión, y la comisión se ha decantado porque así sea, porque en el caso de aprobarse la bicameralidad, sea una cámara, la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, la que lleve adelante la acusación, y sea la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, la que lleve adelante la votación por la censura y la destitución. Pero creo que podría hacerse lo mismo teniendo una sola Cámara. Entonces me parece rescatable, digamos, esto de las necesidades de reforma que necesita la función legislativa. Lo otro, y esto sí me parece nocivo, en cambio, altamente nocivo, de la propuesta del Comité por la Institucionalización y también de la propuesta del informe para primer debate, es la incorporación del enjuiciamiento político a los jueces de la Corte Nacional y a los jueces de la Corte Constitucional. Ya tenemos una tradición negativa de experiencia en cuanto a esta interferencia de la función legislativa o de los órganos del poder político en las decisiones judiciales.
Incluso el Ecuador mismo ha sido sancionado ya en sentencias de la Corte Interamericana precisamente por haber hecho esto. Recordemos el caso de la Pichicorte, recordemos el caso del Tribunal Constitucional. Hay dos sentencias importantes del año 2013 de los casos en los que el Ecuador fue sancionado precisamente porque el Congreso de esa época decidió cesar. Pero lo justo es de alguna manera buscar entonces mecanismos, doctor Raza, lo justo sería buscar mecanismos para que también respondan incluso políticamente, diría yo, los jueces nacionales y los de la Corte Constitucional. ¿O usted cree que hay que dejarlos en libertad? En algunos casos, no solo que no hay que dejarlos en libertad, deberían estar presos. No hay funcionario que sea irresponsable. La Constitución también establece un principio de responsabilidad. Dice que todos los funcionarios públicos son responsables por sus acciones y por sus omisiones. Lo que hay que organizar de manera adecuada es el régimen de responsabilidades. El enjuiciamiento político a los jueces no es la mejor de las formas, no es la mejor de las recetas, ha sido censurada ya por los tribunales internacionales, entonces hay que buscar otra manera, si es que la que existe ahora no es suficiente, de establecer las responsabilidades, tanto administrativas, civiles o penales, de los jueces, pero no necesariamente el enjuiciamiento político. Entonces, aquí me parece que la propuesta se equivoca. Pero sí, es un tema que está ahí, que está abierto. Solamente para concluir, yo quisiera acotar dos cosas sobre el tema de la Fiscalía General del Estado brevemente, que son de forma, pero que son importantes, no son tan de forma, pero son importantes también. El cambio de denominación de Fiscalía General del Estado a Fiscalía General de la Nación me parece que también es inconveniente, además de inconstitucional, y deben tener un poco de atención y de cuidado con eso, porque recordemos que el Estado, nos guste o no, estemos o no de acuerdo con eso, es un Estado plurinacional. Aquí existen 14 nacionalidades, me parece, que están representadas, y el Estado recoge como uno de los elementos constitutivos definitorios del Estado la plurinacionalidad. Entonces, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General no podría ser de la nación, de una sola, ¿sí? Hay que tener cuidado con ese tipo de formulaciones, en primer lugar. Y en segundo lugar, la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con el diseño actual, representa a la sociedad en el ejercicio de la acción penal, y eso es lo correcto. La propuesta se incluye que debe representar a la vindicta pública, y este concepto de vindicta pública, además de ser anacrónico, ya no se usa, no representa la realidad de lo que se concibe como las garantías fundamentales de un proceso penal. La Fiscalía, la vindicta pública es la venganza que tiene la sociedad o que tendría la sociedad. Claro, es para generar el conflicto y compartir, digamos, que la sociedad genere esa confrontación. Pero lo otro también, doctor Raza. Sí, no es una venganza la que representa a la sociedad, la Fiscalía. Perdón. La Fiscalía representa a la sociedad en el ejercicio de la acción pública, que es un ejercicio no de sentimiento de venganza, sino de ejercicio de razón, de aplicación del debido proceso. Entonces hay que tener también mucho cuidado con el uso de esas expresiones que, aparte de ser anacrónicas, no se compadecen con el sistema constitucional de derechos. Me parece que son reflexiones finas técnicas, pero que no hay que perderlas de vista, porque recordemos finalmente que el proyecto que vaya a ser aprobado en segundo debate por la Asamblea tiene nuevamente que pasar a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional haga una nueva revisión, una sentencia ya sobre el pronunciamiento de las preguntas y de las fundamentaciones de lo que haya aprobado la Asamblea, y podrían tener objeciones en la Corte Constitucional sobre estos temas. Para modificarlas o no. Claro, ahí, Simón, para concluir entonces este debate, esta conversación que hemos tenido para hacer el seguimiento tanto de la comisión como del proyecto, uno diría, sí, las razones que nos plantea Stalin Raza, las razones desde la experiencia además que nos plantea Elizabeth Cabezas, nos llevan a creer que el Ecuador tiene que revisar su institucionalidad casi completa, más allá de lo que se plantea en el tema. Y claro, Stalin decía lo de la Fiscalía General del Estado y nos plantea el tema de la plurinacionalidad. Claro, en el debate, cuando uno ve el tema de la intencionalidad legislativa que suelen decir,
la plurinacionalidad no necesariamente era la posibilidad de reconocer casi como una nueva nacionalidad, sino reconocer la existencia de lo étnico. Pero bueno, eso fue un debate mayor y que habría que revisar. ¿Cuáles las últimas preocupaciones, Simón? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo, y justamente ha salido en esta conversación, es que el tema tiene que ser tratado desde múltiples perspectivas, desde múltiples aristas. Uno es el tema del ordenamiento general, digamos así, definido constitucionalmente de las funciones del Estado, porque lo que estamos haciendo es alterando los poderes, las funciones del Estado. Segundo, tiene que ser visto también como digamos, una redefinición total, integral del órgano legislativo, de una de las funciones del Estado. Y tiene que ser visto también desde el punto de vista político en términos de la representación ciudadana y de el control entre las funciones del Estado y también el control de la ciudadanía a sus representantes. Entonces son múltiples aspectos los que están planteados y que tienen que ser considerados a lo largo del debate. Y me parece que, digamos, además hay un tema bastante interesante que está planteado en la propuesta de reforma, y es eliminar la famosa muerte cruzada, por ejemplo. Yo creo que ese es un tema... Es otro tema importante, sí, sí. Claro, porque si bien ese tema, con ese se quiso, digamos, tener un cierto parecido con los regímenes parlamentarios, en donde el Congreso puede destituir al jefe de gobierno. Pero el gobierno también puede convocar elecciones. Claro, pero también hay que pensar que ese gobierno surge del Congreso en los parlamentarios, no surge del voto directo, digamos así, de la ciudadanía. Entonces, no son cosas secundarias, no son cosas menores. Esos arreglos, si se quiere. Podríamos estar haciendo un pequeño chaulafán con una mezcla de todos los modelos. Exactamente. Entonces, por eso yo digo, la visión tiene que ser integral, y ver estas múltiples dimensiones que están involucradas en este tema. Yo quiero agradecer al doctor Simón Pachano, al doctor Stalin Raza y a la economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión de Enmiendas. Gracias por conversar con nosotros esta mañana. Creo que los medios hacemos un buen rol con estos debates para que los temas trascendentes del Ecuador del futuro los podamos llevar adelante y a lo mejor hasta buscar un consenso. Muchísimas gracias, economista Cabezas, doctor Raza y doctor Pachano. Enseguida volvemos. Calidad, innovación, completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Por las mancuernas y guantes serían $35. Perfecto. Voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento